porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45 es el texto bíblico de este año. Además de los mensuales, este es de un año. Entonces, Marcos 10:45, aprendámoslos de memoria, porque nuestro ejemplo de servicio es nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a ver la orientación de la Iglesia Roca Eterna de Guadalajara. ¿Cómo queremos orientar a esta iglesia? ¿Como un local o como una fuerza? ¿Qué es lo que queremos que se vaya desarrollando progresivamente? Cuando alguno de ustedes busca el incorporarse a una nueva iglesia, ¿cuáles son los requisitos que piden o que ustedes buscan antes de integrarse a una nueva iglesia? La mayoría de las personas, incluso de los que han venido aquí, es una iglesia que les quede cerquita, una iglesia que tenga sana doctrina, una iglesia que cumpla con las necesidades de mi familia, que tenga los ministerios que necesito, pues que haya reunión de damas, de niños, de jóvenes, que haya grupos de jóvenes, porque mis hijos están jovencitos y quiero que conozcan muchachos cristianos para casarse. Una iglesia que esté bonita, que esté agradable, que sea visible, que tenga facilidades de llegar a ella, que tenga donde estacionarse, que tenga todas esas cosas que necesitas, casi en una plaza tipo Andares, ahí la quisiéramos, ¿no? Una iglesia, cuando lleguemos, que esté bien organizada, porque hay unas iglesias que llegan nada de organizar, todo por todos lados y parece mercado. En conclusión, la mayoría de las personas buscan actualmente para congregarse en una iglesia que les dé lo que ellos buscan, que den para cumplir o satisfacer sus necesidades, pero no una iglesia en donde servir, y menos cuando está empezando. Recordemos que cuando empieza una iglesia estamos sembrando una semilla, va a crecer como un árbol de mostaza, grande, frondoso, bonito, pero cuando empezamos y llegamos y pedimos y exigimos y lo que queremos necesitamos, y no, que aquí está feo, miren nada más allá afuera como está, miren que en vez de llegar a ver, bueno, ¿y aquí en qué puedo servir? Esa es una manera de pensar o un pensamiento, una forma en que nosotros queremos entender la iglesia. A ver qué me dan, no en qué puedo servir. Bueno, esto tiene como trasfondo el paradigma que hemos aprendido. Paradigma es la palabra para decir la forma o la manera de entender que hemos aprendido lo que es la iglesia y cómo realizar su propósito. Simplemente la palabra es una manera de cómo se ven las cosas. Un paradigma provee el razonamiento y explicación de cómo un sistema o un proceso es o debe ser. Es simplemente una manera de ver una cosa. El paradigma de la iglesia que nosotros tenemos es el que hemos aprendido de la tradición. Recordemos que la iglesia se fundó en Jerusalén con nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles. El Señor predijo, cuando Pedro le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy? El apóstol Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, le contesta el Señor Jesucristo, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti yo también te digo que tú eres Petros, eres un guijarro, y sobre esta roca, sobre esta Petra, esta declaración que has hecho, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. El Señor Jesucristo está dando la información que va a edificar su iglesia. No está diciendo que la iglesia es de Él. La iglesia es de nuestro Señor Jesucristo, no de ninguna otra persona. Que Él es el quien la va a edificar y que va a ser vencedora hasta su retorno, porque las puertas del Hades, del infierno, no van a prevalecer contra de ella.
ni principados, ni potestades, ni los gobernadores de las tinieblas, ni príncipes espirituales de maldad en las regiones celestes se van a poder oponer a la iglesia que está declarando el Señor Jesucristo en Mateo 16 que Él mismo va a formar, porque Él es Dios hecho carne, Él es el único creador, todo lo demás es creación. Incluso Satanás tiene un principio, tuvo un principio y va a tener un fin junto con todos los ángeles que lo siguieron. Y la iglesia será vencedora finalmente, porque es el plan de Dios para alcanzar el mundo perdido. Hemos visto también los domingos pasados qué es la iglesia. Nosotros sabemos que la iglesia empezó como un misterio en la Biblia para todos los que estaban empezando con los discípulos cuando el Señor Jesucristo la fundó. Un misterio es un secreto no revelado. Entonces Pablo habla de la iglesia como un misterio, porque la iglesia empezó en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y va a finalizar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y a esa época intermedia, a ese espacio de tiempo entre su primera venida y la segunda venida, se le llama la época de la iglesia, la era de la iglesia, el tiempo en donde nuestro Señor Jesucristo está construyendo como una fuerza militar para oponerse a los designios y avances y embates del enemigo Satanás, la iglesia que Él mismo fundó. Entonces la iglesia entendemos que es el plan de Dios para salvar al mundo, para alcanzar a todos aquellos que están lejos de Él, para manifestar su victoria progresiva sobre Satanás y para alcanzar y abrazar a aquellos que sean parte del pueblo de Dios. Entendiendo esto, sabemos que entonces hay una iglesia universal, formada por todas las personas que empezaron allá en Jerusalén de todo tribu, lengua, pueblo y nación. Recuerden en el Pentecostés, y que se han muerto y que otros han, a través del testimonio de ellos, creído en nuestro Señor Jesucristo. Todos esos miles o millones de personas que desde aquel entonces hasta ahorita, depositando su fe en nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, se han congregado en ese órgano espiritual llamado iglesia, formado por nuestro Señor Jesucristo. Todos ellos conformamos la iglesia universal. Pero esta iglesia universal vimos que se hace claramente visible en iglesias locales, como esta, de la cual hay miles o millones en todo el mundo. Y en esas pequeñas congregaciones como esta que se reúnen con el propósito bíblico de la iglesia, que es el propósito principal, es exaltar al Señor, porque la iglesia existe para nuestro Dios, para darle la gloria, la honra, el reconocimiento, el culto de adoración a Dios como es este, para un propósito interno aquí en la iglesia, que es edificar a los obreros para que hagan la obra del ministerio. Por eso nos reunimos, para capacitarnos, para enseñarnos, para estar estimulando los unos a los otros, a no dejarnos de reunir como algunos tienen por costumbre, y más cuando vemos que el día de su segunda venida se acerca. Nos reunimos para enseñarnos, para aprender lo que Dios quiere que hagamos, para cumplir con ese propósito externo de alcanzar al mundo perdido, porque también la iglesia tiene el propósito de que existe para el mundo. ¿Cuál es la razón de la existencia de la iglesia Roca Eterna de Guadalajara? Principalmente, darle la gloria, la honra a Dios, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Prepararnos los unos a los otros a través de estudiar lo que dice su palabra y para salir a penetrar el mundo en donde Dios nos pudo a vivir a cada uno de nosotros. Unos en la escuela, otros en el trabajo, otros ahí en la colonia, otros etcétera, etcétera, de tal manera que nosotros penetremos en todas las esferas y todos los niveles de la sociedad actual, de la manera que cada uno de nosotros se convierta en un misionero, en un ministro de la palabra de Dios.
entendiendo como en ministerio un área de servicio o ministro a uno que sirve. Y de esa manera poder entonces comprometernos delante de Dios, cada uno en lo personal, con el gran mandamiento y la gran comisión. Son situaciones que Dios dejó establecidas para que cada uno de nosotros las llevemos a cabo. El gran mandamiento, recordando ahí en Mateo 22, 36 al 40, cuando llegan para tentarle y le dicen, ay Señor, ¿y tú cuál consideras que es el más grande? ¿Cuál es el más grande de todos los mandamientos? Haciéndolo para tentarle. Y el Señor Jesucristo les contesta. Le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende todo lo que nosotros aprendemos. Por eso dice, este es el primero y gran mandamiento. El gran mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Es que lo tengamos presente en nuestras vidas como nuestra prioridad. Es entregarle mi vida. Señor, ¿qué quieres tú que haga? Señor, ¿qué voy a hacer? ¿En dónde me has puesto? ¿Cómo puedo? ¿Cómo me capacitaste? ¿Qué dones me diste? ¿Qué habilidades? ¿Qué facilidades para trabajar en tu iglesia? Porque acuérdense que los dones son para edificar la iglesia, no para edificarnos nosotros ni nuestros negocios, sino para edificar su iglesia. No es malo utilizar nuestras habilidades fuera de aquí, pero es malo utilizarlas fuera de la iglesia y no para la edificación de la iglesia. Y la gran comisión, ¿cuál es la gran comisión? La gran tarea que Dios le da a sus discípulos, Mateo 28, 18 al 20 que leyó ahorita Jorge, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo el poder me ha dado en todo el universo Dios Padre, en el cielo y en la tierra. Por tanto, les dice a sus discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La tarea que tenemos como personas, como iglesias, es predicar el evangelio, es hacer discípulos a todos los grupos étnicos, porque ahí dice etnos, a todas las etnos, a todo el mundo, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero tenemos que hacer discípulos para que obedezcan la palabra de Dios, bautizándolos, que es un paso de obediencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca vamos a estar solos mientras que estemos haciendo la obra de Dios. Siempre Él estará con nosotros. Aunque salgan mal las cosas y nos vengan y nos hagan y nos digan y esto, el Señor está con nosotros. Podemos pasar por valle de sombra de muerte, pero tú estarás conmigo. Él con su vara y su cayado nos infundirá aliento. Adereza mesa delante de nosotros en presencia de los que nos angustian, de tal manera que lleguemos a su presencia el día que nos llame como siervos fieles y nos diga, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, pasa al reposo de tu Señor, porque fuimos obedientes a su palabra. Hoy vamos a ver la iglesia enfocada en dos tipos de paradigmas, en programas o en la gran comisión. Y vamos a orar para ver la predicación de esta mañana. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Porque nos permites venir el día de hoy a compartir con el resto de nuestros hermanos en Cristo este tiempo de alabanza, de adoración a tu nombre, Señor, porque reconocemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores,
eres el único creador, todo lo demás somos creación. Y tú, Señor, no tuviste misericordia de los ángeles que pecaron, que son poco mayor que nosotros, pero sí tuviste misericordia del ser humano. Y con un amor tan grande que no es comprensible para nuestra mente, tú creíste necesario venir al mundo en la persona de un individuo, en la persona de un ser humano, de nuestro Señor Jesucristo, para convertirte en humano sin dejar tu deidad, poder platicar, caminar entre nosotros, podernos expresar ese gran amor tan grande y mostrarnos el camino al Padre, mostrarnos el camino a Dios, porque solamente en Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Por eso, Señor, hoy te damos gracias y pedimos que ante todas estas cosas que traemos arrastrando como tradiciones, estas diferentes maneras de ver la iglesia, tratemos de enfocarnos en lo que enseña tu palabra y vayamos adelante, un paso más. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay dos grandes paradigmas o grandes maneras de entender cómo cumplir el propósito de la iglesia. Uno es que el que tenemos ya como tradicional y que hemos aprendido para hacer la obra del ministerio. Entonces, creo que la puse al revés aquí están. Y son cuando una iglesia se enfoca en programas y la otra es cuando una iglesia se enfoca en cumplir con la gran comisión. Cuando una iglesia se enfoca en programas, existe la posibilidad de que poco a poco, al tratar de hacer la obra del ministerio, cada programa empiece a competir con otros por espacios en la iglesia, por tiempo, por recursos humanos, materiales y financieros, y con el tiempo la iglesia llega a estar tan preocupada por ella misma que se olvida del mundo que es el que necesita conocer a Cristo y se hace irrelevante a la sociedad en donde existe. Cuando una iglesia se enfoca en puros programas, entonces, oigan, pero que yo necesito el domingo en la mañana el espacio para la reunión de oración, y yo necesito el domingo en la mañana para eso. Oye, y los recursos, yo necesito dinero para comprar Biblias, y yo para material, y yo para eso. Entonces, oye, ¿qué no vamos a apoyar a los misioneros? Oye, ¿cómo vamos a ser discípulos? Oye, que Biblias y Nuevos Testamentos. Entonces, se empieza a repartir todo eso en una forma en que cada ministerio compite con los otros. ¿Y saben qué pasa? Que se diluye el trabajo, y entonces está tan preocupada esa iglesia enfocada en programas por cumplir con cada uno de los programas, que se olvida del propósito principal, adorar a Dios, darle la gloria, la honra, porque salen roces y fricciones. Oye, pues si yo ya estoy en este ministerio, ¿cómo quieres que haga el otro? ¿Y cómo que me quieres poner? No, pues mejor, ¿sabes qué cosa? ¿Quieres que yo todo yo? ¿Todo yo? No, pues pon a otro. Y no, es que el otro no quiere. Y empieza a haber fricciones, deshonrando la iglesia del Señor. Luego, porque al otro ministerio le dan más, pues los otros dan puro guitarras y panderos, y al rato van a estar aquí bailando y aplaudiendo y esto en vez de adorando a Dios. Y empieza a haber dificultades de ministerio en ministerio. Por otro lado, cuando una iglesia se enfoca en el trabajo que nos dio Dios como iglesia, como personas y como iglesias que formamos, como personas que formamos las iglesias, no se descuida los ministerios, pero se parte del centro que es el evangelismo, que es hacer la gran comisión, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando vamos a adorar, tenemos un culto que sirve para evangelizar cuando lleguen personas que no conocen a Cristo. Cuando vamos a hacer misiones, empezamos por la misión urbana. Muchas personas quieren irse de misioneros a China, a Samarcanda, a no sé dónde,
pero no son capaces de repartir un boletín, un folletito allí en la esquina de donde viven todos los días. Quieren que se les mantenga allá en no sé dónde con su familia y que se les mande para que conozcan y que se den una vuelta de un mes, unas vacaciones pagadas, pero no son capaces de compartir el evangelio con alguno de sus vecinos. Y de esa manera, pues ahí estamos viendo qué tipo de corazón tiene esa persona. En cambio, cuando una persona empieza a evangelizar en donde vive y a sus lados y a sus compañeros y a sus amistades, a sus familiares, se está viendo que el corazón de esa persona está puesta en el evangelio, en la gran comisión. Y esa persona va a ser un ministro, un ministerio de llevar en su vida, en su familia. No es cosa que le paguen, es una, Señor, por lo grande que es este regalo para mí, vengo a compartírselos a todos los que yo conozco para que te conozcan. Y como el mundo ya está perdido y tú no viniste a condenar al mundo, sino viniste a que el mundo fuera salvo por ti, quiero que no sigan en la condenación y les presento tu palabra. Y así creciendo estas personas a través de eso, oye, ¿cómo le comparto? ¿Cómo hago? ¿Dónde dice? ¿Cuál es el texto bíblico, el pasaje donde se explica? Se hacen discípulos a través de enseñarles que su trabajo es la gran comisión. Se hacen discípulos, luego estos discípulos, oye, allí junto a mi casa hay 4 o 5 hermanos que vivimos, ¿por qué no hacemos una célula? Se hacen grupos de estudio bíblico para alcanzar a la colonia, a la cuadra, a los de allá cerquita. No se descuida el cuidado de las personas, porque a partir de aquí dicen, oye hermano, pero hay mucha gente necesitada. ¿Sabes qué? Vamos a juntar como iglesia para darles despensa a los necesitados. Pero esas despensas se las vamos a llevar en el nombre de Dios, para la gloria de Dios y para el conocimiento del evangelio. Entonces hay una persona, oye, ¿de dónde viene? Venimos de la iglesia Roca Eterna de Guadalajara, aquí te traemos 5 kilos de arroz, de frijol, aceite, todo lo que tenemos como despensas, te lo regalamos. ¿Cuánto es? Nada. Bueno, ¿y qué voy a dar a cambio? Danos a cambio el tiempo de explicarte por qué hacemos esto. Y le presentamos el evangelio a esas personas. Alimento espiritual. Todos los cuidados que tenemos aquí parten ahora como los rayos de una bicicleta del centro, y no así es sin causa. Entonces el centro va dando sus vueltas y todos los rayos sirven para el mismo propósito: tener equilibrada la llanta de la bicicleta, tener equilibrado la función de la iglesia, el objetivo, el por qué estamos aquí como iglesia. Paradigmas, Ahora, los resultados de ver estos dos paradigmas nos hacen pensar entonces, bueno, y nosotros, Iglesia Roca Eterna de Guadalajara, ¿cómo vemos nuestra iglesia? ¿Como un local, un edificio, una manera, un lugar a donde venir? ¿O como una fuerza que impacte en el mundo? ¿Cómo es? Porque los paradigmas nos hacen pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo? Entonces, fíjense, cuando vemos la iglesia como un local, el propósito de todos los que están en la iglesia es decir, no, es que allí en la iglesia es donde se hace el trabajo de Dios. Todo lo que Él nos manda. Entonces, ahí yo sirvo, ahí doy clase de escuela dominical, y hacia adentro. En una forma centrípeta, no centrífuga, hacia adentro. ¿Qué nos motiva? Vengan, asistan y esto y que el otro. Requisitos, pues que sea visible, que tenga un buen programa, que sea una iglesia que promociona su estancia en el lugar donde está. El concepto de liderazgo, hay una distinción entre clero y laicos en una iglesia local. Aquí está manejada generalmente, como tradicionalmente conocemos, por una persona única, que se hace llamar pastor ministro. Y esa persona hace una división, porque no todo mundo puede pasar a recoger la ofrenda, solamente los que estén así.
No todo el mundo puede ser. Entonces hay una subdivisión entre los que sí puedan ser porque son pastores ordenados. ¿Y qué es el pastor? Le pregunto, es un don de Dios. ¿Y quién da los dones en la iglesia? Dice la Biblia. Pues el Espíritu Santo. ¿Y a ti te lo dio? No, es que yo fui al instituto fulano, yo fui a la Universidad Perengana. Bueno, entonces esa institución suple en tu caso al Espíritu Santo y Él es el que te dio esa distinción. Por eso vemos que cuando se maneja así, no es que no sirva, es que está incompleta y tiene errores. ¿Cuántas vemos que las personas que llegan aquí como clérigos, después se meten en una serie de problemas? Adulterio, se quedan con el terreno, con de la iglesia, etcétera, etcétera, porque empiezan a ver como un modus vivendi. No, hombre, pues aquí es de donde yo vivo, aquí es donde mantengo a mi familia, aquí es de donde yo saco para mi mantenimiento. La motivación de las personas cambia. No de todas, porque hay gente entregadísima, como digo, pero está incompleto. Viendo la iglesia como una fuerza, el propósito es el lugar en donde se entrena a la gente para que alcance al mundo perdido. Aquí no es venga y asiste, vaya e impacte, hermano, ya está preparado, ya tomó sus cursos de evangelismo, vaya, allí con sus vecinos, con sus familiares, vaya e impacte. No es centrífugo, es centrípeta, es hacia afuera, es de que venimos aquí, nos preparamos, vamos a penetrar el mundo en donde Dios nos puso a vivir, vaya e impacte su mundo, su local, su estancia, su colonia. Los requisitos aquí son, sea sincero y entrénese, sincero delante de Dios, tenga un corazón de siervo. El concepto son laicos usando sus diferentes habilidades, son personas que quiero aprender, ¿cómo que le digo? ¿Cómo está? Yo quiero que tengan esto que yo tengo, yo quiero que tengan a Cristo en su corazón, yo quiero que tengan vida eterna, porque a eso vino el Señor Jesucristo, mi papá, mi mamá, mis hermanos, y entonces se les entrena. Ahora, cuando vemos la iglesia como un local, el éxito de la iglesia se mide por la asistencia, los ingresos, el presupuesto y qué tantas facilidades tiene para dar todos esos ministerios que propone. Son estructuras altamente centralizadas y controladas. No, tú no, tú no, tú no, tú sí. ¿Ya estudiaste? Sí, ¿ya fuiste? No, pues te vas al seminario. Si no, no, y esto era. Resultado final, un monumento. ¿Cuántas iglesias actualmente conocemos que son monumentos incosteables y que tienen que tergiversar sus doctrinas para que acepten a personas que están fuera de la palabra de Dios como miembros porque ofrendan y si no tienen para pagar la luz, el teléfono, la renta o mantenimiento? ¿Cuántas iglesias han sucumbido a la tentación material y han bajado los estándares bíblicos para poner cultos que deshonran a Dios por el ingreso que puede obtenerse a través de atraer ese grupo de personas que lo único que quieren es sacar sus complejos y sus situaciones ahí gritando y bailando, danzando y haciendo cosas ahí y que luego van a vivir como perdidos ahí a la hora de salir de su iglesia y que son un mal testimonio para cualquier iglesia y para el nombre de Dios fuera de ahí. Cuando se ve la iglesia como una fuerza, el éxito no se mide en que cuántos vienen, sino cuántos se están reproduciendo. Hay un grupo que se llama Los Navegantes, que dice nuestra especialidad es la reproducción. La idea es que conozcan al Señor Jesucristo, gentes cristianas que viajaban en los barcos en la Segunda Guerra Mundial, que llegaban a donde llegaban, compartían la palabra de Dios, luego se iban en su barco a donde tenían que irse y quedaba sembrada la palabra. La iglesia es de nuestro Señor Jesucristo, no es Roca Eterna la única. Nuestra tarea es que se haga la tarea que Dios manda. Si aquí una persona dice, oye hermano, pero yo me voy a ir a vivir a Monterrey, hermano, ve a buscar una beca
una iglesia donde servir. Es que ahora ya ven cuánta rotación de personas ahorita existe por los trabajos y por la situación y todo. A donde te vayas, a donde te ponga el Señor, Él te va a llegar, pero aquí te vas preparado para servir. ¿Dónde? A donde sea. Son estructuras que no están centralizadas, más bien son grupos pequeños y penetran al mundo en donde estén viviendo. El resultado final no es un monumento, es un movimiento. Cristo alcanzando al mundo perdido a través de la iglesia que Él mismo está edificando con piedras vivas, que son todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. A la luz de estos dos paradigmas, ¿qué es lo que la iglesia es para nosotros? Entonces, ¿cómo vemos la iglesia? ¿Cómo vemos esta congregación? ¿Como un objeto de ministerio o como una agencia para la movilización? Por ejemplo, cuando vemos como un objeto de ministerio aquí, que es un paradigma que algunos creyentes ya tienen, es un lugar para congregarse con otros creyentes y ser ministrados por los líderes de la misma. Esto no está mal, es parte de la iglesia, pero no es el total. Si tenemos este punto de vista, este paradigma, verla como un local, como una situación en donde todo se hace aquí, nos olvidamos del mundo perdido, nada más llega la gente, se sienta, ¿qué va a pasar? Se sienta, viene, siente que ya cumplió con venir aquí, dar ahí lo que le sobra de ofrenda y irse muy contento porque ya vino y ya cumplió. La iglesia, el pastor y el mundo tienen desde este punto de vista estas características. A los miembros se le llama los laicos. Los laicos apoyan lo que el pastor dice. Oye, tenemos que hacer esto, tenemos que hacerlo. Y tú tienes que dar una clase de escuela dominical y tú a los niños y tú al otro. Y así es como apoyan al pastor. Asistiendo a todos los servicios. ¿Sabes qué? Para que seas espiritual tienes que venir a la reunión del domingo. A la de damas si eres mujer, a la de varones si eres hombre, a la de joven si eres joven, el miércoles a la oración y además tienes que ir a dar una clase de escuela dominical y tienes que tener una célula. Todo es esto. Todas las acciones que te dicen y tú sí. Y esa es la manera en que este paradigma, los laicos, los de a pie, nosotros tenemos ante este tipo de manera de ver la iglesia. En ese lugar, cuando se ve así, el pastor es reconocido como el profesional. Se le llama en algunas partes padre, reverendo o pastor. Él es el ministro, él es el que fue a la universidad, él es el que se preparó, él es hermano, ore usted por mí, usted que está más cerca del Señor, usted ore. En vez de que le enseñe, hermano, estamos a la misma distancia, a 25 o 30 centímetros de distancia del Señor, lo que está en la rodilla del suelo. Ínquese, yo le voy a enseñar a orar para que esté aquí o esté en cualquier parte del mundo, pueda llegar ante la presencia del Señor, con un abogado por un lado que es nuestro Señor Jesucristo y con un intercesor que es el Espíritu Santo, para que si no sabe lo que tiene que decir, Él interceda por usted con gemidos indecibles delante del Padre y llegue la comunicación de su oración a los oídos de nuestro Dios y Padre Celestial perfecta. Venga, así se ora. No, en estos lugares pues Él es el ministro. Normalmente en este tipo de sistema o paradigma, el pastor o el ministro es el que domina todo el servicio de adoración, ya que vea a los otros, no, pues ustedes no están preparados, no están ordenados, ¿cómo van a dirigir la Santa Cena? No están ordenados, no van a estar, y entonces se vuelven estructuras muy centralizadas, y de esta manera se le va dando cada vez más centralización, la autoridad a esa persona, de tal manera que el día que alguien quiere reclamarle, oye hermano, pero si ya dimos como 200,000 pesos para arreglar aquí, no se ve ni sillas, ni aquí. A mí nadie me dice nada, yo soy el ungido del Señor, ustedes qué tienen que ver. Y de esa manera cada vez se aleja más la autoridad única
del resto de la iglesia, llegando a veces a ponerse tan alto que la Biblia está para los de ustedes, para ustedes. Yo estoy arriba de la iglesia, ustedes tienen que obedecer y todo. El otro no, el otro hace lo que quiere. Y el mundo, ¿cómo ve ese paradigma? El pastor es el único en las líneas de delanteras que anda ahí tocando puertas, anda evangelizando. Entonces, ¿qué dice el mundo? No, pues le pagan. Si no, no haría eso, pues ese es su trabajo. Los laicos en esta iglesia ven el propósito principal, no el de adorar a Dios, cuidar las necesidades de los miembros. No consideran su responsabilidad la evangelización del mundo perdido. Van y nada más con los de aquí adentro, los van a cuidar. Oye, hermano, que te hablo por teléfono, que estás enfermito, vamos orando, te voy a llevar un caldito de pollo y todo. No es malo. ¿Y el mundo? Bien, gracias. Siguen millones de personas yéndose al infierno. ¿Cuántos se mueren al día que no oyeron la palabra de Dios? El pastor es reconocido como ministerio profesional, ministro profesional. Pues esta ya la vi, ¿no? Entonces vamos aquí. Mientras tanto, la iglesia como una agencia para movilización, ¿cómo ve? Bueno, la iglesia no es el objeto de ministerio, sino una agencia para movilizar a la gente. Entonces ahí el papel de liderazgo, que es múltiple, es un grupo, es colegiado, para que nadie se ponga arriba, dice, todos somos iguales delante del Señor. Y lo mismo puede pecar un anciano, un diácono, que cualquier persona que acaba de llegar. Entonces, todos estamos bajo la supervisión y dirección de Dios. Y si yo sé un poquito más, es lo que voy a compartir contigo para que lo aprendas, ¿no? Este es el propósito de edificar la iglesia. Los creyentes se reúnen para adorar al Señor, para crecer en su fe, para aprender la palabra de Dios, animarse, ayudarse, orar los unos por los otros. Y estos miembros desarrollan el carácter espiritual y las habilidades de servir necesarias para evangelizar al mundo perdido en donde Dios lo puso a vivir. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que la gran comisión, la evangelización del mundo, no es simplemente trabajo de un pastor, de unos líderes, de unos cuantos, ni es el trabajo de unos pocos en la iglesia, es la función del cuerpo entero de Cristo, es la función de cada uno de nosotros. Si no hay gente que llegue a Cristo es porque todos nosotros no hacemos las cosas a las que hemos sido llamados a hacer. Hay personas que viven aquí, que trabajan en lugares diferentes, en donde solamente ellos que están metidos hasta allá pueden llevar el evangelio, pueden compartir, pero ¿saben qué cosa? Ese tipo de paradigma es un riesgo. ¿Por qué? Porque nos tenemos que portar bien, dar buen testimonio. Y ahí, ¿cómo vamos a dar buen testimonio si somos unos trances? ¿Cómo les vamos a hablar a la gente y cómo vamos a evangelizar? Sí, si lo que tú me estás diciendo que ese es tu Dios, prefiero estar como estoy que ser como tú. Ay, cuando nos conocen realmente. Por lo tanto, el paradigma de una iglesia de la Gran Comisión implica que nosotros seamos unos cristianos obedientes a la palabra de Dios. Implica que nuestro matrimonio, nuestros hijos reflejen lo que dice la palabra de Dios. Y está más difícil decir con palabras lo que dice la Biblia por el testimonio que tenemos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con los que estudiamos. ¿Por qué? Porque nos ven cómo nos portamos diariamente. Pero eso es lo que debe hacer el cambio. En este paradigma, los líderes, el trabajo principal de los líderes es equipar los miembros de la iglesia, es estarles enseñando lo que la Biblia dice, es hacerlos discípulos de Cristo, no discípulos de uno, discípulos del Señor Jesucristo que murió por nosotros. Los líderes deben descubrir las necesidades y dones espiritual de los miembros para que puedan capacitar a ministrar de una manera eficaz. Los líderes tienen que estar pendientes de las facilidades que se le da a cada uno. Oye, hermano, tienes la facilidad de dirigir, ven, te invitamos a dirigir. No, pero que no sé, te vamos a enseñar. Oye, hermano, tú eres bien puntual, te vamos a pedir que nos ayudes aquí.
Llega tú que tempranito abre la iglesia, arregla esto y esto. No, pues es que te vamos a capacitar. Y cada uno empieza a tener trabajo. En áreas pueden ser muy pequeñas, pero que van dando o exteriorizando el corazón de siervo en el área en que puede ser útil cada uno. Como dice la Biblia, no todos tenemos el mismo don. Si uno fuese ojo, ¿en dónde quedó el oído? Si todos fueran oído, pues ¿dónde quedó la lengua? No todos tenemos los mismos dones, hermanos. Todos tenemos dones, pero no los mismos. Ni tampoco dice la palabra de Dios que andemos pidiendo los dones a nuestra conveniencia, porque el Espíritu los da como Él quiere. No es que yo quiera, no, que yo quiero, no se trata de pídala cantando. Se trata de descubrir lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra manera de ser, para ponerlo al servicio del Señor. Y de esa manera se edifique la iglesia para lograr el propósito final, que es llevar el Evangelio. Cuando la iglesia ve este paradigma de la Gran Comisión, entonces los laicos son entregados por los otros laicos, porque son laicos que se han entrenado y que ¿saben qué? Que ya demostraron en una familia que están casados y que tienen hijos y que es muy difícil convivir con una mujer casada. Entonces ya uno dice, ay, pues pobre de este cuate, ¿cómo? Qué difícil es guiar a los hijos, porque se les salen para acá, se les salen para allá y a veces sus nalgadas también. ¿Y saben qué? Saben trabajar, saben lo que es necesidad de ser puntual, llegar a su empresa, saben lo que es estar yendo, cumpliendo todos los días, porque si no hay consecuencias. Son personas que ya están, por lo tanto, con un carácter más desarrollado, como dice la Biblia en los requisitos. Marido de una, irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne en su casa, que tenga a sus hijos de sujeción, que no sea avaro, que de esto, todas esas cosas se le van notando a las personas por experiencia de que han vivido esa vida en su hogar y en su trabajo. Y de esta manera, cuando llegan a la iglesia, no son gente que va a tener un comportamiento que no tenga experiencia en esas áreas, que diario crece nuestra experiencia. Y de esa manera podemos ver entonces personas que asisten no como asistentes. Si una iglesia tiene 100 asistentes, no queremos que tenga 100 pastores, sino que tenga 100 ministros, 100 servidores, en el área en donde Dios lo puso a vivir, haciendo funcionar sus dones. Por lo tanto, en este paradigma, los miembros son enviados a usar sus dones para ministrar al uno al otro y evangelizar al mundo perdido. Y la penetración del mundo con el evangelio es la responsabilidad primordial de los miembros de la iglesia en el mundo en donde Dios nos puso a vivir. El liderazgo nada más provee el entrenamiento para que lo puedan hacer. Yo te voy a enseñar, hermano, ven acá, a que tú des el curso de qué es un cristiano, fundamentos de la fe, los primeros pasos, etcétera. Te voy a enseñar cómo combatir el evangelio. ¿Sabes qué es el evangelio? No, pues mira, el evangelio es esto y aquí dice la Biblia. Y esto es lo que las buenas noticias, ¿qué es buenas noticias? Pues aquí están. ¿De qué? Y entonces va enseñando a la persona a que cuando lo van a compartir sepa explicarlo de una manera eficiente, sepa comunicarse. Y entonces el mundo en donde vivimos cada uno de los miembros de la Iglesia Roca Eterna de Guadalajara, ve que esta iglesia tiene 100 o 50, 40, 50 ministros, en donde trabajamos de tiempo completo en nuestro trabajo secular y espiritual, porque se da la oportunidad, se presenta y compartimos. Damos un folleto, comentamos un versículo que ya no sabemos de memoria. Todos los niveles de la sociedad, los que están en la escuela, los que trabajan aquí, los que trabajan allá, las amas de casa, los que están en una fábrica, los que están aquí, empieza a ser penetrado. Y de esa manera cumplimos la tarea de la Gran Comisión, hacer discípulos a todas las naciones. En conclusión,
Cuando tenemos un sentido claro de propósito, ayuda a la iglesia a ser eficaz, no nada más estar ahí existiendo sin ser relevante al mundo que está penetrando. Sin comprender su propósito, la iglesia no puede malgastar mucha energía, recursos, haciendo cosas que no han sido llamados a hacer. Aquí hemos tenido algunas experiencias de ese tipo. Hace poco nos encampanaron, aquí hiciéramos una reunión, una caravana médico-misionera y que esto y que el otro. El Hospital México-Americano nos prestó para todo el material, todo, cama, cheslons, escritorios, sillas, sillones, para montar 4 consultorios de nuestros hermanos aquí y otros que invitamos médicos, enfermeras, personas que nos ayudaran, y todos estamos listos para evangelizar, cada uno en nuestra área que habíamos puesto para servir. Pero ¿saben qué cosa? La manera en que se hacen las cosas es dar para que la gente venga. Pues les regalamos esto, les regalamos lentes, les regalamos lo otro. Toda la gente venía, se nos llenó de gitanos que viven aquí alrededor. Era 3 días, los 3 días vinieron la misma gente a llevarse vitaminas y comidas y que esto y el domingo que habían quedado de venir como 100, no vino ni uno. Y hasta ahorita no sabemos qué pasó. Entonces yo creo que a veces no es malo que les demos servicio, que eso. Es malo cómo lo orientamos, cómo lo hacemos. El propósito era nada más traer gente indiscriminadamente, sin el tiempo suficiente para explicarles el evangelio. Entonces creo que en ese momento nos dimos cuenta que no era correcto, no era bueno, pero gastamos todo lo que fue necesario. Otras ocasiones, algunos pensábamos que era importante que nuestro aniversario que cumplíamos, ahorita tenemos 13 años de existencia. El 22 de noviembre del 2018 vivimos 14 años, llegamos a la pubertad. Perdón, el 14 de agosto, 22 de agosto, cumplimos 14 años de existencia. Gracias a Dios que podemos decirlo. Pero en estos 14 años hemos aprendido algunas cosas que estamos ahora queriendo cambiar. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño. Ahora que soy adolescente, pues como adolescente, ¿eh? Y ya que seamos adultos, como adultos. La cuestión es de que no nos vayamos quedando siempre en el mismo paradigma que vemos, que queremos que haya cambio haciendo las mismas cosas que antes. Queremos tener cambios haciendo las mismas cosas, pues nunca lo logramos. Por lo tanto, hoy queremos hacer cosas diferentes para lograr objetivos diferentes, metas diferentes. ¿Qué queremos? Organizarnos como una iglesia de la Gran Comisión. Cada uno de los que vienen aquí aprendan que su compromiso es con Dios, con ese Dios creador del cielo y de la tierra, con ese Dios que está por arriba del tiempo y del espacio y que tuvo en su infinita misericordia, ¿saben qué cosa tuvo? Amor para con cada uno de nosotros, sin que hubiéramos hecho nada, porque en esto mostró su amor Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú eres un desobediente, tú eres un esto, no le hace. Decido amarte como mi hijo. Que veamos a quién debemos responderle. ¿Quién es el que fundó la iglesia? ¿De quién es la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Y además, cómo nos ha equipado, nos ha preparado y nos ha puesto a servir. Hagámoslo entonces. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servidos, sino para servir y para dar su vida en rescate por la iglesia Roca Eterna de la Ajuada. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte gracias porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y queremos pedir, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser,
que discierna nuestros pensamientos, las intenciones del corazón, cualquier obstáculo que se interponga entre ella y nuestro corazón, tú lo derrumbes. Y Señor, nos hagas ver que tú eres grande y misericordioso y que solamente a ti debemos responder. Tenemos tiempo para irnos al cine, a pasear, a salir, a todo. Pero cuando es tiempo para servirte, para ser útiles a expandir el Evangelio, entonces no tenemos tiempo, estamos cansados, hay otras cosas que hacer más importantes y no. Eso solo demuestra, Señor, el lugar en que te tenemos en las prioridades cada uno de nosotros, hasta el último, Señor, siendo que tú nos pusiste hasta el principio. Cambia nuestros corazones, por favor, Señor. Permite que esta iglesia Roca Eterna de la Guadalajara te honre, te alabe, te glorifique, te adore como nuestro único y suficiente Salvador. Permite también, Señor, que esta iglesia capacite a todos sus miembros y que también permita, Señor, que esta iglesia, todos los miembros penetren la sociedad en donde nos pusiste a vivir, porque ahí estarás tú con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.